Grandes batallas, guerras, episodios históricos poco conocidos, grandes personajes, biografías y mucho más en La Biblioteca de la Historia, con Gerión de Contestania. Muy buenas a todos, soy Javi Rando y os doy la bienvenida al segundo episodio de la saga de las Indias Orientales, un proyecto que hemos iniciado a través de nuestra colaboración en la Biblioteca de la Historia con esta sección que ya conocéis, que yo creo que ya va por el 8º capítulo, llamada Pasaporte a Ignotia. Bueno, hablamos de una saga donde estamos intentando contar todo lo que fue el papel del Imperio Español en su conquista de las Indias Orientales, inmersos, como no puede ser de otra forma, en una guerra geopolítica contra Portugal por dominar las Islas de las Especias. Un hecho que al final era profundamente importante, ya que suponía dominar los mercados de Europa con ese bien preciado, con nuez moscada, clavo, pimienta, todos esos productos tan preciados como decimos, que llegaban desde ese punto. De los viajes que se iban a producir hasta poder dominar esa posición importante en las islas de Poniente, que posteriormente pasarían a llamarse las Filipinas, ya lo fuimos contando en el primer episodio. Los primeros vagos intentos, bueno, vagos no, de hecho fueron intentos en algún caso bastante importantes, bastante ambiciosos, y se quedaron en nada por la dificultad de poder mantener una tropa allí, también por las dificultades tanto de los pueblos nativos como del propio país vecino, ¿no? Pero en esos viajes estos aventureros van a poner sobre el mapa casi todo lo que habría que descubrir en el Pacífico, que durante un largo tiempo se llamó Lago Español, y eso hace buena referencia al dominio que el imperio tuvo sobre la zona. Entre estos descubrimientos, la mayoría ya os digo que se van a producir de forma accidental, otros buscados, otros en forma de leyenda. Vamos a destacar muchos durante esta saga, algunos que se conocen y otros que a lo mejor no se conocen tanto, pero iremos pasando sobre los mismos y contando lo que quede. Hay uno que no está atribuido y del que sin embargo sí que hay pruebas que son constatables, como es el de Australia. Creo que más adelante hablaremos de algunas expediciones más, como el caso de aquella que todavía hoy día se recuerda, cualquiera que vea un mapa puede comprobarlo, como ese estrecho que conecta el sur de Papúa Nueva Guinea con Australia, se llama Estrecho de Torres, y va obviamente referenciado a un marino español del que contaremos su historia, creo que bastante más adelante. Pero también quiero decir que no nos cansamos de recalcar que un descubrimiento no puede ser algo que no se haya divulgado, aunque se haya divulgado vagamente, porque podemos decir que estos expedicionarios que hicieron un descubrimiento accidental fueron los primeros, eso sí, en pisar aquellas tierras. Así que hoy os vamos a contar la historia del San Lesmes, que lo empezamos ya en el primer episodio, pero hoy queremos redundar simplemente en la figura de estos enormes marinos y de esa gran aventura que tuvieron por el Pacífico. Empezamos por el principio. En el primer podcast de esta saga de las especies os hablamos en profundidad de la expedición a las Molucas que lideró Jofre García de Loaysa. Si recordáis, bueno, pues era una expedición que pretendía cruzar el estrecho de Magallanes en esa ruta descubierta que se pasaría por segunda vez y que además estaba liderada, entre otros, por Juan Sebastián Elcano, posterior obviamente al viaje iniciado por Magallanes, y que pretendía acudir a las Molucas y pedir, bueno, pues sus derechos sobre aquel territorio que quedaba en vago desconcierto si era español o era portugués. Aquella fue una expedición muy ambiciosa, como decimos, que se compuso, pero que se fue descomponiendo poco a poco a base de deserciones por un lado y de siniestros marinos por otro.
No obstante, con muchas dificultades la expedición consiguió atravesar aquel estrecho de Magallanes y con ello entrar en el Pacífico. Si recordáis, luego hablamos de lo que fue de cada una de ellas. Y una de estas embarcaciones, la carabela La San Lesmes, de 96 toneladas de carga y al mando de Francisco de Oces, consiguió el propósito de cruzar el estrecho de Magallanes. Pero a partir de ahí, si recordáis, ya hablé de que íbamos a separar sus caminos y no lo tocamos en el primer episodio porque queríamos profundizar un poquito más en ello. Antes de eso, la San Lesmes ya había pasado a la historia por un hito que en los mapas mundiales, pues ha quedado para el corsario británico Francis Drake. Y es que en uno de los intentos de la expedición de Loaysa por cruzar el estrecho de Magallanes, aquella flotilla, la de Francisco de Oces, se encontró con una tormenta que iba a repeler desde el lado Atlántico en dirección sur a la San Lesmes. Los vientos fueron tan fuertes que hizo que se perdiera el control del navío y los intentos por gobernar la nave y ponerla en buen rumbo pues aconsejaron seguir bajando y aprovechar esos vientos para que no se produjera la destrucción del navío como tal. Y bajaron tanto que llegaron hasta los 55 grados de latitud. Y así lo cuenta, de hecho, Urdaneta, que será otro gran protagonista de esta saga, y que habla en uno de sus apuntes y escritos hasta 55 grados, que les parecía que allí se había acabado la tierra. Eso es palabras literales de Urdaneta. La flota dirigida por Francisco de Oces se encontraría de bruces en efecto con el fin de la tierra o con el lugar más al sur que había visitado el hombre hasta la fecha, ya que esa separación de mar entre el Cabo de Hornos, la punta de América, y el continente que se ha descubierto siglos después, la Antártida, era precisamente el mar por el que navegó la San Lesmes. Hay quien pone en duda, de hecho, que llegara hasta el Cabo de Hornos, pero lo cierto es que en las cartas y mapas, principalmente de España y Portugal, aquel espacio de mar entre los continentes sería conocido durante muchos años como Mar de Oces o Pasaje de Oces. O así lo fue hasta la llegada de Drake, que acabaría imponiéndose como nombre topográfico. Fue justo cuando el dominio del Imperio Británico empezó a ser destacado, se impuso, digamos, una visión anglocentrista de las cosas, y en ese sentido, pues Drake, que también es un marino que tiene una historia interesante detrás y que yo creo que también algún día repararemos en él, pues se impuso a Francisco de Oces y a la San Lesmes, pero en aquel accidentado momento de cruzar el estrecho de Magallanes, San Lesmes llegó a 55 grados de latitud, y prueba de ello son el documento bibliográfico de Urdaneta, que así lo atestigua. En el anterior podcast, como decía, nos quedamos justo en el momento en el que la flota pasa o atraviesa el estrecho de Magallanes. Días después, el 1 de junio de 1526, la San Lesmes se separa del resto de la flota de Loaysa a consecuencia de un temporal. De forma oficial, nunca más se supo nada y ha sido una nave que se dio por desaparecida y obviamente por fallecido en situación correspondiente a todos sus tripulantes. Pero aquí justo es donde empieza nuestra aventura y vamos a intentar ser lo más precisos posible a la hora de daros la información, porque esto no deja de ser una teoría con registro bibliográfico y arqueológico, pero que para nada está atestiguada. Antes que nada, pongámonos en situación de estos hombres liderados por Francisco de Oces, que se separan de la flota principal y se encuentran en un lugar totalmente desconocido. El trayecto que habían recorrido Magallanes desde el estrecho que lleva su nombre a las Islas Molucas solo había sido reconocido anteriormente por esa expedición, por el Cano, que estaba en la expedición también de Loaysa, por otros veteranos que también se encontraban en esa expedición y que habían completado la primera circunnavegación del globo terráqueo. Pero el posible camino que tenía que seguir la San Lesmes era a todos puntos desconocidos para cualquier europeo.
y tendría las referencias que habrían pactado anteriormente, digamos, en la hoja de ruta a seguir, pero poco más. A partir de ahí esos hombres tenían que improvisar para intentar salvar su vida y para intentar llegar a destino. Las situaciones con las que podemos construir esta historia y que podemos dar por ciertas, a ver cuáles son. La carabela se encontraba en ese momento al mando de Alonso de Solís, que había reemplazado a Francisco de Oces como capitán debido a una enfermedad que tenía a últimas a este, probablemente el escorbuto. O sea, el capitán seguía vivo en aquel momento, Francisco de Oces, aunque no se le consideraba que tuviera mucho futuro en las condiciones que tenía en el momento en el que se separa de la flota, y Alonso de Solís había adquirido el mando por que su capitán no se encontrara en condiciones. Dirigía además una tripulación de unos 60 hombres, compuesto principalmente por vascos, por marinos vascos y por flamencos, pero también había gallegos y de otros puntos de la corona de Castilla. Y probablemente sufría daños estructurales que complicarían la dirección de la nave. Recordemos que se encontraban en pleno Pacífico y que acababan de sufrir otra nueva tormenta, después de reparar las naves y cruzar el Estrecho de Magallanes, otra nueva tormenta en el Pacífico que les había separado de la flota y probablemente generado, como decimos, daños estructurales en todo lo que es la nave. En el siglo XVIII, el historiador Martínez de Navarrete iba a recuperar esta historia perdida en su obra Colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV. Su principal aportación al posible destino de la San Lesmes fue admitir que pudo llegar probablemente al archipiélago de Tuamotu. Eso se encuentra en la Polinesia francesa. Una producción de hecho muy acertada, puesto que en 1929 se descubrió en el atolón de Amanu, que se encuentra en el archipiélago de Tuamotu, unos cañones europeos que correspondían a la época de San Lesmes. Esa es la primera pista que hemos de seguir del posible destino de la San Lesmes. Del estudio de Martínez de Navarrete tenemos que saltar a otros estudios modernos que ya van a apuntar como posible destino a Australia. Se trata de una investigación del australiano Robert Landon en 1975, profesor de la Universidad de Canberra, que escribió 2 obras al respecto. Por un lado, una de 1975 llamada La carabela perdida, y otra, en 1988, que es una ampliación de este primer estudio llamado La carabela perdida reexplorada. Pero la obra que suscita mayores pruebas de este destino australiano nos llega en 1982, cuando una nueva investigación cambiaría todo lo supuesto sobre el destino de la San Lesmes. Fue desarrollada por Roger Herbet, conservador del Departamento de Mapas de la Biblioteca Nacional de París. El francés, de hecho, se basó en la conocida como Carta del Delfín. La Carta del Delfín es un mapa que presentó Pierre de Sellier en 1546 a Enrique II de Francia. Se trata de un enigmático mapa que no tiene fecha de creación y es de un autor desconocido, en el que podemos ver topónimos en francés, portugués y español, de una región a la que se llamó como Java la Grande. Esta Java se cartografiaba como lo que actualmente es el noroeste y este de Australia, y pudo llegar a manos de Sellier por parte de unos marinos portugueses. Vamos a dejar esta pista aquí sobre esa Carta del Delfín, porque ahora más adelante revelaremos sobre la teoría de cómo llegó esta información a los portugueses. Y es que hay más migas de pan que podemos seguir para descubrir dónde pudo llegar la San Lesmes. Uno de ellos es la campana tamil. Se trata de un trozo de campana de bronce muy antiguo que se encontró en Nueva Zelanda y con inscripciones en tamil, que no deja de ser un idioma de Sri Lanka. En su obra, Landon postulaba que esta campana podría haberla obtenido Elcano en Java y que acabara posteriormente en la San Lesmes, como un regalo a Francisco de Oces. Vamos con la siguiente de las pistas. Se trata de un casco europeo, en concreto una borgoñota del siglo XVI que fue encontrado en 1880 en el puerto de Wellington y que se conserva actualmente en el Museo de Nueva Zelanda.
tiene una asombrosa similitud con aquellos que podemos encontrar de la misma época en la Armería Real de Madrid. En 1982, y para darle más leña al fuego, se encontraron los restos de las maderas de una nave de la época, que también podría haber sido española, igual que podría haber sido portuguesa, en el puerto de Caipara. Todas estas pruebas lo que hacen es reforzar esa teoría, y sumado a la obra de ambos autores, tanto la de Hervé como la de Landon, que se complementan una con la otra, dice que la navegación de las Sanlesmes debió dirigir dirección oeste para alcanzar el objetivo de las Molucas. No obstante, para Solís su objetivo seguía siendo las Molucas, con lo cual la lógica dictaba recuperar la estructura de esa embarcación, hacer las correspondientes reparaciones y seguir dirección a oeste, que era el punto donde se encontraban las Molucas. Al hacerlo, probablemente se encontró primero con Nueva Zelanda. Por un lado, porque estaba bastante más al sur, acuciado por esa tormenta, y por otro porque su capacidad de dirigir la nave no sería tanta como poco más que dejarse arrastrar por los vientos. Se encontró, como decimos, con Nueva Zelanda primero y después con Tasmania, la isla sur de la actual Australia. El final de la historia de Hervé nos dice que acabaría naufragando las Sanlesmes en las costas sureste de Australia, llegando al continente oceánico 250 años antes de que lo hicieran nombres como Cook y como Tasman. El teórico camino de las Sanlesmes nos va a llevar hasta la costa este de Australia, donde la nave, tras algunas reparaciones efectuadas en Nueva Zelanda, no habría resistido una nueva navegación por alta mar. Naufragó en un lugar que actualmente se conoce como Mahogany Ship, que significa básicamente barco de caoba. En 1999 se hallaron en Denison Spit, una localidad cercana, unos restos de roble pertenecientes a una nave propia de la era de los descubrimientos. Bien pudiera ser española o también portuguesa. De hecho, hay teorías de que estos restos puedan ser de una carabela portuguesa. Hay autores que apuntan a que los portugueses pudieran llegar primero, ya que el dominio de los portugueses sobre la zona también era importante y llevaban años de ventaja a los españoles. De hecho, estas mismas pruebas y teorías también se utilizan en Portugal para hablar de naves portuguesas desaparecidas. Tras este naufragio se especula con que la Sanlesmes se dividiera en dos grupos pequeños. Uno que con los restos construiría una pequeña embarcación para costear dirección norte e intentar llegar a las Molucas. Y un segundo grupo que intentó hacerlo a pie y del que se encuentran unas pruebas como las conocidas Gelonkies, que es un juego de 5 llaves europeas de la época, también encontrado en Australia en época moderna. Hay diversas pruebas más, pero son de dudosa reputación y he preferido no ponerlos en la mesa para tampoco confundir demasiado. La teoría indica fundamentalmente que los supervivientes de las Sanlesmes pudieron llegar hasta el Cabo de York, reunirse y poder equipar la nave para probar la épica de aventurarse en alta mar. Si lo consiguieron, la cercanía de las posesiones portuguesas en Timor les llevaría probablemente a ser apresados y posteriormente ajusticiados. Pero antes divulgaron todo aquello que habían visto. ¿Recordáis que os hablaba de la Carta del Delfín? De ese mapa perdido que llegó al monarca francés. Se dice que ese mapa fue confeccionado con la información de los tripulantes del Sanlesmes. Por eso hay tantas expresiones en castellano antiguo. Esa información pasó a los portugueses y posteriormente a los franceses. El hecho de que los portugueses pudieran conocer la situación de la Terra Australis Incógnita y que no hubieran hecho nada al respecto se explica en que apenas disponiendo 1 millón de habitantes y su situación en la isla de la especie era ya toda una hazaña. No tenían medios para abarcar absolutamente nada más. Lo que sí es probable, y eso sí que se tiene constancia de ello, es que James Cook dispusiera de toda esta información cuando puso en marcha el fabuloso viaje que le llevó a la conquista de toda esta última zona por explorar.
no quiero hacer un capítulo que hable solo del posible descubrimiento de esa Terra Australis incógnita por parte de marinos españoles y de expediciones españoles, pero sí quería hablaros también de otro caso, de otra nave perdida, en este caso la Santa Isabel, porque la San Lesmes no es la única nave que podemos encontrar con un rastro que nos pueda llevar a esta zona, ¿no? La Santa Isabel es una nave que desapareció a la altura de la isla de Nendo, en las actuales Salomón, en septiembre de 1595. La Santa Isabel pertenecía a la expedición de Álvaro de Mendaña e Isabel Barreto por colonizar las islas Salomón. Un personaje fascinante, este último que os digo, y que tiene además un pasaporte tremendo. De hecho, podéis encontrar un episodio de nuestro compañero Sergio Murata y de Gerión de Contestania en la Biblioteca de la Historia, y que precisamente habla de esta expedición a la isla Salomón. Pero vamos con las pruebas de presencia de la Santa Isabel en Australia. Nos llega por parte del explorador Lawrence Hargrave, que sostiene que la nave capitaneada por Lope de Vega pudo llegar, no confundir con el dramaturgo, pudo llegar hasta Port Jackson en Sydney y reclamar esa nueva tierra para los españoles. Y claro, diréis, ¿esto cómo se come, Javi? Su principal prueba es una roca que se encuentra en 1894 en Bulahara, en Sydney, cerca de la playa de Bondi. Se encuentra actualmente expuesta en la Biblioteca Mitchell de Sydney. De hecho, en la misma se pueden ver dos naves que son claramente europeas. Os recomiendo que la busquéis: un círculo con una cruz y una inscripción en letras latinas que dice Balzajavi. O sea, ya realmente lo de las inscripciones, eso es lo más extraño, ¿vale? Es una especie de enigma harto curioso. Con esta prueba, Hargrave teoriza que los españoles pudieron llegar al este de Australia, dejar esta inscripción como proclama, y a partir de aquí se empieza a fabular. El australiano apuesta que hay dos naos en la inscripción, porque una es la Santa Isabel, pero la otra podría ser la Santa Bárbara. En fin, esta nueva embarcación habría partido de Acapulco para encontrar a la Santa Isabel. La encontró en la costa sur de Australia, pero la prueba de este descubrimiento es un cañón que se halla cerca del Cabo de York con la inscripción Santa Bárbara, 1596. El problema que nos encontramos es que cuando se persiguen todo este tipo de registros para que la teoría sea completamente certera, no nos encontramos que haya ninguna embarcación que partiera de Acapulco ni de ningún otro puerto español del Pacífico que hable de una nave con estas características. Y eso es muy extraño porque todo esto está muy bien documentado y todos esos documentos, pese a que haya pasado tantísimo tiempo, están muy bien recogidos. En cualquier caso, la teoría de la Santa Isabel de Hargrave es bastante romántica, pero parece bastante complicada de seguir. A la hora de poder sacar conclusiones de este episodio, podemos sacar distintas conclusiones y ya depende de cada uno de vosotros. Por un lado, podemos pensar cómo se explica, cómo se asume que la San Lesmes llegó probablemente hasta la Polinesia Francesa, al archipiélago Tuamotu, que probablemente allí intentara hacer algunas reparaciones, tener algo de vida, ya vendría con una tripulación bastante deshecha, y que cayera presa del mar, olvidada, sin posibilidad de encontrar, con un Pacífico enorme, y que cayera en las fuentes del olvido, como ha habido tantas. O
se la tragara el mar y aquí terminara la historia de estos hombres. Tenemos la segunda teoría, bastante más romántica, pero hemos visto una serie de pruebas. Pudo llegar hasta Nueva Zelanda, de ahí pasar a Australia, de Australia intentar subir por el norte de la isla y poder cruzar ese estrecho hasta Timor. Pero claro, ahí debemos de pensar que es complicado, ¿no? Es complicado. Por eso yo he intentado daros una serie de pruebas que existen y que todavía no se han llegado a desentrañar. Tenemos maderas de restos de naufragio, encontramos también llaves sin explicar, encontramos también campanas tamiles del Índico al Pacífico, en esa distancia, con la imposibilidad de navegar que había de los asiáticos del momento. ¿Quiénes fueron más probables que lo llevaran? Pues probablemente fueran europeos, claro que sí. También encontramos esa situación de ese mapa, la carta del delfín, ese mapa francés que habla de Java la Grande. ¿Qué es Java la Grande sin Australia en esa situación? ¿Por qué está Australia perfectamente cartografiada en la zona este y norte? ¿Quién le dio esa información? ¿Pudieron ser los españoles? ¿Pudieron ser estos tripulantes de la San Lesmes? Y en definitiva, esa tercera opción que tenemos también con este podcast, que es dejarlo todo en una posibilidad, en una ensoñación, en una teoría que acertamos como válida, pero que creemos que todavía requiere verificación. Pero que sin embargo, a través de todas estas pruebas que hemos dado, incluso esta última, ¿no? Esa prueba, esa roca que encontramos con dos carabelas perfectamente pintadas en Bulahara, en Sydney, que son esas calaveras y no son barcos europeos de la época. Entonces, eso que encontramos tenemos que entender como que independientemente de que fueran personas, fueran marinos europeos como James Cook y también como Adolf Tasman, los que pusieran en valor el descubrimiento de esa Terra Australis incógnitas, lo más probable es que marinos de la época europeos y con toda probabilidad portugueses y españoles tuvieran algún conocimiento sobre lo que sucedía en la zona. ¿Por qué no se comunicó? Probablemente por cuestiones geopolíticas que hicieron impensable, ya que era totalmente inabordable otra conquista de ese nivel. Es una de las teorías que manejamos, pero puede haberlas muchas. En cualquier caso, espero que os haya gustado este segundo episodio de la saga de las Indias Orientales. Queríamos reparar expresamente en el caso de la San Lesmes. En el próximo tendremos el tercer episodio, que será el bautismo de las Filipinas por parte de un paisano mío, de Ruy López de Villalobos, y aparte hablaremos de otras expediciones más que se produjeron, que intentaron esa conquista de las islas de Poniente. Y nada, os invito a que, como siempre, dejéis un me gusta, un corazón de iVoox y nos hagáis cualquier tipo de comentario. Para mí ha sido un placer volver a pasar por aquí, por los micrófonos de la Biblioteca de la Historia, y os mando un abrazo a todos.